el tema de los sesgos es una temática que compete a la psicología, eh, a la antropología y a la filosofía también, porque hay una interconexión. Contanos un poco tu formación. Ok, soy estudiante de filosofía Sí, en la universidad, en la UMS. vamos la UMS. Eh, estoy, no estoy en la mitad de la carrera todavía, te diría que estoy en el segundo año, así que me estoy tomando el estudio con calma, paso a paso. Mi idea es recibirme, pero bueno, dentro de Bien, este trayecto, de este camino de la filosofía que es tan rica y tan amplia, he de alguna manera encontrado algunos caminos que me gustan más que otros. Y uno de estos caminos está relacionado con lo que se conoce eh, tradicionalmente como la filosofía analítica, es decir, ciertas disciplinas, ciertas ramas dentro de la filosofía que encarnan, digamos, por así decir, como una escuela, ¿no? Entonces hay una especie de rivalidad cuando se habla de la filosofía analítica con lo que sería la filosofía continental, ¿no? Cuando en realidad se presenta como algo excluyente, ¿no? Es todo lo contrario, o sea, basta de claro. eso. Pero no, digamos, hablamos un Otro poquito de sesgo. lógica, es otro sesgo. Hablamos un poquito de lógica, de filosofía de la ciencia, de filosofía de la mente, de filosofía del lenguaje. Eh, claro, a veces aparece que algún, alguien que adhiere a este tipo de corrientes puede también tener posturas que son sesgadas, decir, no, bueno, nosotros tenemos la verdad y el resto no, porque son muy metafísicos, porque divarían, ¿no? Están las críticas de algunos filósofos, por ejemplo. Bunge decía que Hegel, bueno, que Heidegger decía, que Heidegger, acá se va a encender fuego todo con lo que voy a decir, pero para Bunge Heidegger era una suerte de charlatán que decía, que hacía muchas afirmaciones una tras otra, pero que no las justificaba y que las daba por sentado y que después paramos Otro acá. sesgo. No, pero no, Bueno, pero yo quiero decir que mi postura no va por ese lado, pero sí adhiero digamos, a todas perfecto. las disciplinas que están incluidas, todas las ramas que están incluidas en la filosofía analítica. Bueno, ahora como estamos por secciones y acá uno va a tener una sección especial en este encuentro, hoy empezamos con un tema muy lindo que son los sesgos, ¿no? Y yo quiero empezar un poco también hablando sobre el tema que en sí es fascinante y que no solamente es fascinante, sino que también convivimos cotidianamente con él, con los sesgos, que es la palabra de hoy en este encuentro. Además que suele utilizarse muy ligeramente y casi exclusivamente ligada a la psicología cognitiva, como generalmente, pero pero si escarbamos un poco más sus raíces, esta palabra sesgos revela una red de significados mucho más amplia y profunda, ¿no? Yo, bueno, mi sección es más histórica, más filosófica sobre el tema, ahora vamos a ampliar un poco, pero la palabra tiene un origen y el sentido etimológico de la palabra sesgo siempre es, obviamente siempre en filosofía es útil y en otras ciencias también es útil, es ir a la raíz de la significación y su carga histórica, ¿no? Sesgo proviene del latín secus o del verbo secare, que significa cortar, y originalmente alude a la diagonal, al oblicuo. En la costura, por ejemplo, no sé si alguien sabe hacer costura por acá, alguno. Eh, Por acá la Eve ninguno. sabe de costura. Bueno, entonces ya no me decir. Bueno, yo también sé algo de costura, he visto cosas de costura muy interesante. Y en la costura, cortar al sesgo es cortar la tela en diagonal, por ejemplo, para que sea y tenga una caída. Históricamente, se traza como una desviación física o geométrica de la línea recta. Entonces hay algo que
que no cumple con la línea recta, y eso es como el sesgo, ¿no? Una diagonal. Pero con el tiempo pasó a ser una metáfora moral y epistémica. Por ejemplo, en los siglos XIX y XX la palabra adquiere un ropaje científico. Por ejemplo, el sesgo estadístico, ¿no? Muy en boca cuando hay elección. De aquí salta a la psicología en los años 70 como un error sistemático del pensamiento. Pero ahora, si volvemos en la filosofía, el término sesgo adquiere una dimensión sobre la imposibilidad de una mirada pura de la realidad, es decir, un recorte de la realidad. En este sentido, pensar el sesgo es cuestionar y poner entre paréntesis la epistemología misma. Y acá una pregunta, ¿no? ¿Existe una mirada sin sesgo o todo conocimiento está situado? Y ahí, pues, recordamos a Baruch Spinoza en una obra titulada Ética demostrada según el orden geométrico de 1677, donde aborda lo que podría llamarse el sesgo ontológico, ¿no? Esto es una prueba en la filosofía sobre un sesgo ontológico del ser humano. Comenta que las cosas particulares no son más que afecciones de los atributos de Dios o la naturaleza, modos en los que se expresa de una determinada manera, ¿sí? Las ideas inadecuadas y o confusas ocurren porque conocemos las cosas exteriores, solo a través de nuestro propio cuerpo, que es finito y mortal, más no los modos de Dios o la naturaleza, como dice Spinoza. En este sentido, el sesgo no es una falta de inteligencia, sino una condición de nuestra propia corporalidad finita y mortal. Pero, por ejemplo, si hablamos otro ejemplo de sesgo en filosofía, el gran Jorge Guillermo Federico Hegel, en su obra Fenomenología del Espíritu de 1807, destruye la idea de que la percepción inmediata y empírica es objetiva, ¿sí? Dice, ¿no? Cito: esta certeza, la percepción inmediata y empírica, se revela a sí misma como la verdad más abstracta y más pobre, dice Hegel. Lo único que dice de lo que sabe es esto: es, y su verdad no contiene nada, ¿no? Esto dice Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Allí demuestra que una visión unilateral que aparece como sesgo consiste en abstraer una parte del todo. Sin embargo, la dialéctica hegeliana es, en el fondo, el movimiento para superar miradas sesgadas e integrarlas al concepto, por ejemplo. Y si hablamos políticamente de el sesgo, deja de ser un error, cuando en política hay sesgo, deja de ser un error individual, se convierte en una herramienta de dominación y construcción de la hegemonía. De las formas de normalización e ideología forman los sesgos a partir de la construcción de un sentido común, además que actúa como una línea recta. Desde una perspectiva decolonial, la filosofía latinoamericana de la liberación ha expuesto de forma magistral el sesgo epistémico, ¿cuál? El sesgo de la modernidad, o lo que Europa y el norte global presentaron como una filosofía y una ciencia universal. No era más que el conocimiento profundamente sesgado, provincial y situado que inmoviliza las periferias. Enrique Dussel, en su obra 1492, El encubrimiento del otro, de 1992, revela de manera clara cómo el mito de la modernidad, que se fundamentó en una visión provinciana, pero con ínfulas universalistas, como lo es el eurocentrismo, se constituye el sesgo de la modernidad. El concepto del ego conquiro, el yo conquisto, opera o está operando antes del ego cogito de Descartes. Es vital para politizar el sesgo como una herramienta imperial y desarrollista. Para finalizar, tenemos otro sesgo muy importante, que es el que nos ofrece la religión, ¿no? La religión ofrece una lectura moral y teleológica del sesgo, por ejemplo. La teología, la liberación, es crítica al respecto, por la inversión ontológica y epistémica del cristianismo para garantizar la dominación política y el fenómeno mercantil del capital.
Si Dios ofrece un camino de la verdad y la salvación, traza un plan, una vía o un camino recto, un Tao, un halajá o la rectitud moral, el sesgo es el desvío de ese propósito. Curiosamente, palabras como pecado, del griego amartía, significa originalmente errar en el blanco, un fallo en la puntería. Entonces el sesgo religioso es ese error de cálculo espiritual. El dogma se establece como una línea recta inamovible. El hereje, que viene del griego eh, airesis y significa elección, es quien elige el sesgo particular, una interpretación oblicua que amenaza la estructura de la verdad revelada en la religión. Bueno, eso es una introducción de nuestra palabra de hoy, ¿no? Sesgos. No sé qué tienen para comentar sobre esta apertura gigantesca. Bueno, hola a todos y todas. Me parece muy buen programa. Bueno, yo voy a intentar entrar a esto para complementar a mi compañero Ale, que me parece que va a ser un aporte muy importante de la lógica. Yo voy a entrar más por el lado del sujeto y el contexto, que me parece que es un lugar menos explorado tal vez. Voy a entrar por el lado psicológico-cultural, que sería un poquito esta cuestión que hemos hablado con el Ale alguna vez, ¿no? Creo que aparecía en Richard Dawkins también, como brother querido, que era cuando en grupos religiosos no se da, digamos, el milagro, se refuerza la creencia, ¿no? Entonces, por ese tipo de fenómenos, quiero abarcar esto desde otro lado, es decir, el sesgo cognitivo parece que sucede, tiene una forma, el error, pero también le sucede a unas personas en un contexto, ¿no? Me parece muy importante el lugar que va a abordar el Ale, porque la lógica es una de esas formas que quizá podemos encontrar más un suelo firme, es decir, la filosofía ha tenido, me parece que convendremos todos, esta pretensión a veces de encontrar como una piedra firme o un punto arquimédico a partir del cual montar todo el conocimiento. Y bueno, encontramos en la lógica, si bien por supuesto que no es inamovible y la lógica ha cambiado, pero encontramos uno de esos suelos firmes. Así que bueno, yo voy a, como les decía, voy a ir por el lado de el sujeto contexto, ese va a ser como mi eje, ¿no? Digamos, como la vivencia del sujeto en el contexto. Y bueno, nada, ya iremos ahí abriendo. Sujeto con contexto, ¿no? Bien, bien. Bueno, interesante. Mati, ¿qué tema vas a tocar así rápidamente? Bueno, por mi lado voy a arrancar por el lado del sesgo de atribución. Voy a dar un poco su concepción y mostrarlo más en detalle, pero voy a profundizarlo y llevarlo al extremo, como me gusta a mí, al contexto histórico y a cómo eso realmente genera un impacto social mucho más grande de lo que uno puede llegar a entender como algo, esta leve desviación, ¿no? Que también, como bien decías, es común a todas las personas, pero no todos los sesgos son los mismos ni se deben tomar con la misma liviandad. Hay sesgos un poco más heavy que otros, ¿no? Pero bueno, eso ahí cuando me toque el momento. Bien. Bueno, Ale, entonces, ¿cómo es el tema? Sesgos cognitivos vas a tomar, ¿no? Comentanos un poco más sobre eso, ¿no? Yo hice así a grandes rasgos, una apertura sobre la palabra sesgo, pero ¿qué significa esto de sesgo cognitivo? De hecho, muy acertada la introducción que hiciste porque permite, digamos, abordar precisamente lo que entendemos por sesgo, digamos, en la actualidad, con una mirada psicológica y también filosófica, porque esto, sin duda de dudas, tiene una conexión bastante importante con lo filosófico, eh, inclusive desde la perspectiva biológica también, ¿no? Porque cuando vamos acá, lo que vamos a hacer es hablar un poquito de los sesgos cognitivos. La idea es un poquito hablar sobre los sesgos cognitivos y sobre las falacias lógicas
y mostrar la relación que existen precisamente entre ambas. Lo que voy a hacer, un poquito quiero también, a lo largo intentar ser sintético, hablar sobre la naturaleza de los sesgos un poquito, hablar sobre la conexión que hay entre sesgos y falacias, y después para simplificar un poquito, para hacerlo un poquito más dinámico, más didáctico, por ahí ver consecuencias globales de los sesgos. Ahora vamos a entrar en lo que es un sesgo cognitivo y de lo que pueden ser las falacias, ¿no? Y por ahí citar algún caso argentino también, algún impacto que haya tenido algún sesgo en la historia y la sociedad argentina, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los sesgos? O sea, o mejor dicho, ¿qué son y por qué son importantes? Hay que entender bueno, que los sesgos son estudiados por la psicología cognitiva, la psicología evolutiva, por supuesto por la filosofía, cuando encontramos esta intersección entre falacias. Sí, también toda esta temática está relacionada con la antropología, con la sociología y otras disciplinas. No es algo que se quede únicamente en lo psicológico, sino que atraviesa cuestiones culturales, cuestiones gregarias, cuestiones biológicas. Entender un poquito lo que es un sesgo cognitivo es un error sistemático. Los sesgos no tienen que ver con ser inteligente o no ser inteligente, o ser ignorante o no saber, es una cuestión, cuando hablamos de sesgos cognitivos, tiene que ver con un error sistemático en el proceso de la información, en cómo el cerebro interpreta la información. Un sesgo es un atajo mental que toma nuestro cerebro para ahorrar básicamente energía. A consecuencia de eso, hay beneficios y hay ciertas situaciones, porque al tomar atajos y al ahorrar energía, el cerebro es bastante perezoso y de hecho cuando razonamos y nos ponemos a analizar algo, el cerebro gasta muchísima energía, entonces, y tarda más en tomar decisiones. Entonces, mientras más rápido tomemos decisiones porque necesitamos sobrevivir, va a ser mejor. Y a veces esas decisiones rápidas que nos sirven para salvarnos de una situación peligrosa, en las sociedades modernas del siglo XXI, pueden traer ciertos inconvenientes o ciertas problemáticas. Y en este sentido, ¿en qué afectan los sesgos a nuestra vida cotidiana? Es decir, los sesgos no son intrínsecamente malos, hay que entender eso, ¿no? Porque hablamos de sesgo, no es algo malo. No, no, no. Los sesgos en sí mismos no son ni buenos ni malos, pero es un mecanismo que tenemos donde a veces podemos tener ciertos beneficios, es decir, para la supervivencia. Ok, los sesgos básicamente son... la utilidad de los sesgos es como un mecanismo de adaptación que tenemos. Es decir, comentaba recién, la función principal es garantizar la supervivencia, ahorro de energía y permitir tomar decisiones rápidas en entornos hostiles o de información incompleta. Ok, dicho esto, como les decía, cuando un cerebro que trabaja al 100%, si vos estás en el monte y escuchás algunos sonidos y empezás a analizar de manera lógica y analítica qué podría ser eso, era un tigre y te comió y moriste, ¿no? El costo es infinitamente superior, o sea, es la muerte, ¿no? El costo es la muerte. Tomar una decisión rápida te salva, pero tomar la decisión rápida salta algunas barreras y de alguna manera reduce, es permeable de equivocaciones, porque de repente yo escuché esos ruidos, salí corriendo, pero no había nada, simplemente fue el viento. Entonces es mejor que yo me equivoque, es mejor equivocarse a pagar el precio de morir, ¿no? Ahora bien, eso es un sesgo. Entonces, constantemente caemos en sesgos, que es la forma en que tenemos de intentar resolver situaciones, y hay algo interesante. Por si acaso, después cuando termine de comentar, voy a mencionar algunos autores interesantes para que puedan consultar esto, porque
A mí me sí, parece sí. bastante fascinante. Algunos psicólogos cognitivos que hablan sobre esto, de hecho, un trabajo de investigación tiene que ver con eso, tiene que ver también con un poquito, bastante de filosofía, la lógica. Para esto consulté un manual de copy, de lógica, y los invito a buscar, ahora que voy a hablar de las falacias, las refutaciones sofísticas de Aristóteles, que fue el primero en traer esto a la antigua Grecia con sus 13 falacias. Bueno, dicho esto, el precio que pagamos con el tema de los sesgos cognitivos es que hay una baja adaptación a ciertos entornos complejos que se presentan en las sociedades actuales, como decía, y esto conduce a una problemática, obviamente. Tenemos estas predisposiciones o causas internas que tienen que salir a la luz, y es a través de las falacias que salen a la luz. Es decir, los sesgos es una cuestión, es una mecánica interna que tenemos, ¿sí? Y para externalizar ese sesgo, lo hacemos a través de una falacia. Es decir, lo hacemos a través de la retórica, a través de alguna afirmación, a través de un razonamiento hablado que nos permite justificar de alguna manera este mecanismo interno o esta conclusión que llegamos a través de un sesgo. Claro, Entonces, hay una falacia también con una pretensión de verdad, ¿no? Muchas veces la falacia es una falacia, pero no se puede distinguir entre si es algo real o no. ok, ¿O me sí, equivoco? sí, sí. No, lo que pasa es que vamos a hablar un poquito de las falacias. Es exactamente lo que vos decís, David. En realidad, la lógica, eh, a grandes rasgos, lo que quiere hacer es describir cómo es el razonamiento humano, ¿no? Es decir, cómo razonamos y cómo razonamos incorrectamente. Entonces, cuando cometemos un error de razonamiento, en la lógica, desde la teoría de la argumentación, decimos que es una falacia, ¿no? Es decir, y cuando decimos algo, cuando estructuralmente nuestro pensamiento está bien organizado y decimos algo, decimos que desde la lógica es un argumento válido. De hecho, a nivel académico es necesario, en el día a día es necesario tener argumentos válidos, al menos, porque tener argumentos válidos nos permite entender que lo que estoy diciendo se sigue, es decir, mis premisas, lo que yo afirmo se sigue de mis conclusiones se siguen de mis premisas, ¿no? Al menos tengo el camino allanado para concluir algo que esté bien razonado, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hablamos por definición que una falacia es un error de razonamiento, como decía, Aristóteles las trae, son 13 falacias. Las falacias básicamente se dividen en falacias formales e informales. Las formales tienen que ver con la estructura propia de cómo pensamos. Por ejemplo, habrán escuchado en algún momento, eh, todos los hombres son mortales, Platón es mortal, por lo tanto Platón es hombre. Eh, la forma en que pensamos Clásico. tiene un orden y si nos equivocamos, la conclusión puede ser desastrosa, aunque el contenido sea correcto. Entonces lo que vos decías, David, es precisamente eso. Los argumentos válidos de la lógica nos permiten tener estructuras de pensamiento limpia, pero el contenido de esos argumentos no necesariamente el contenido en sí son verdaderos. ¿Se entiende? Yo puedo presentar un argumento muy lógico, o sea, un pensamiento bastante armado, bien estructurado, pero puedo tener un contenido que es completamente falso y completamente absurdo. Entonces, la lógica nos encarga de ver si las oraciones que nosotros decimos y el contenido que nosotros decimos son verdaderos. Entonces, si bien no se encarga de eso, la relación que hay entre las falacias y los sesgos, que precisamente, al menos cuando hablamos de falacias lógicas informales, es otra cosa, está más relacionado con la retórica, la argumentación, cómo justificamos lo que pensamos, ¿no? Es decir, cuando vos querés justificar algo,
defender una idea, una postura, argumentás, ¿no? Y muchas veces, cuando defendés una idea o algo que tenga que ver con lo empírico, por ejemplo, que esté equivocado, caemos en falacias lógicas e informales. Mismo en el discurso, cuando hablamos también o nos enfrentamos a un oponente, podemos caer en falacias desviando el tema de conversación, ¿no? Insultando al otro, en fin. Pero, bueno, como decía, son errores de razonamiento, las falacias, fallos en la estructura del argumento que lo hacen inválido o débil. Una problemática interesante que esto fomenta cuando nos encontramos con falacias en el día a día, por ejemplo en los políticos o en lo cotidiano, se generan ciertas problemáticas, por ejemplo a nivel social, ¿no? Puede fomentar la polarización, o por ejemplo el extremismo, la pseudociencia, eh, cierta rigidez cognitiva tal vez. Entonces, ejemplos de falacias. Por ejemplo, la más conocida tal vez es la falacia ad hominem, que es cuando se está, si por ejemplo David hizo una afirmación y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, yo le respondo con un insulto, diciéndole, no, David, sos feo, vos no tenés, o vos no tenés capacidad moral para decir lo que estás diciendo, ¿no? Entonces el error básicamente ahí es desviar completamente el tema que está presentando David para caer en lo personal, ¿no? Muy Hay actual muchas en la política falacias. argentina. Es una de las, tal vez la falacia por excelencia de la política a nivel mundial es el apelo al ridículo y la falacia ad hominem, que el apelo al ridículo es una variación en realidad de la falacia ad hominem. En los debates políticos se utilizan todos los recursos disponibles para ganar. O sea, el debate, la finalidad del debate generalmente es poner ideas sobre la mesa y llegar a conclusiones entre ambas partes. El debate político es más un debate apologético, donde hay una idea que tengo que defender a toda costa y debo imponerla, ¿no? Por la fuerza, es decir, eh, puedo apelar a las emociones, puedo insultar, puedo recurrir a ciertas artimañas o argucias, a una buena retórica, todo vale básicamente. Eso es tal vez en un sentido es deshonesto intelectualmente tal vez. Bueno, los sesgos, eh, los sesgos, decía que, por ejemplo, cuando nosotros caemos en algún sesgo, uno de los sesgos más conocidos es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es tender a favorecer, tenemos una postura predefinida sobre algo y tender a favorecer cualquier dato o información que corrobore esa postura y a ignorar aquello que no confirme la creencia o la posición, sea política o sobre cualquier temática, ¿no? Esa, por ejemplo, es una de las falacias más conocidas, de los sesgos cognitivos más conocidos, sesgo de confirmación. Por ejemplo, hay otro sesgo que se llama el efecto halo. El efecto halo es un aspecto mental que tenemos de juzgar a alguien por primera impresiones y pensar que esa persona, solo por ver algunas características en el lenguaje corporal o cómo se expresa, ya podemos básicamente sacar una radiografía y saber si esa persona es buena o mala, su posición. Ese es un sesgo, por ejemplo, que nos sirve bastante para tener impresiones de primer orden que nos pueden ayudar a la supervivencia, pero en las sociedades que son complejas, es decir, cuando aparece alguien con una gorrita, vos no podés no podés pensar que es un ladrón, ¿no? Eso, por supuesto, es caer en un sesgo y además está atravesado por una cuestión cultural, ¿no? Que fortifica ese sesgo, ¿no? Ahora bien, la relación que yo hacía entre sesgos y falacias, es decir, de todas las falacias, no todas las falacias vienen acompañadas de un sesgo por atrás, pero sí en principio todos los sesgos cuando se externalizan sí están relacionados con una falacia. Entonces lo que yo iba a traer era esto, ¿no? Los sesgos detrás de las falacias. Por ejemplo, hay un sesgo que se conoce como el sesgo
de status quo. Esto les va a parecer bastante interesante. El sesgo de status quo es la preferencia activa por el estado de las cosas actual, es decir, no cambiar lo que ya está, no hay que tocar. Es decir, quiero mantener los cambios por una cuestión de la propia dinámica. A veces los cambios generan miedo, entonces caer en este sesgo es precisamente justificar que todo lo que funciona no se debe tocar y cualquier cambio en principio puede ser negativo, ¿no? El cerebro interpreta como una pérdida o potencial peligro cualquier cambio en el sesgo de status quo. Esto hace que tendamos a aceptar ideas o conductas porque estamos familiarizados con ellas. Entonces, defendemos lo tradicional, por ejemplo, lo viejo conocido como algo bueno, justificando atrocidades como la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? Eso sería la falacia a traditionem. La falacia a traditionem es un error de razonamiento en el cual afirmamos que algo es bueno en sí mismo porque es tradicional, porque se practica hace mucho tiempo, porque es parte de la cultura. Entonces, ciertas prácticas crueles y despiadadas de los siglos pasados en diferentes partes del mundo son buenas porque son tradicionales. Por lo tanto, claro, matar a los toros en una plaza es algo muy bueno porque es una tradición. Además, no se maltratan a los toros y todo eso. Eso es una falacia a tradición. Detrás de esa falacia a tradición está este sesgo que conocemos como sesgo de status quo. Bien, es por dar un ejemplo. Solo doy 2 ejemplos para no hacerlo largo. Este es uno. El otro, el sesgo de autoservicio es una tendencia a atribuir éxitos a habilidades propias y los fracasos a factores externos, ¿no? Cuando a mí me va bien, porque cuando me va mal, culpa del otro, digamos, ¿no? El sesgo de autoservicio. Buscamos patrones que confirmen eso. El cerebro busca conexiones lineales y simplistas para mantener esa idea. Esto desemboca en lo que llamamos falsa causalidad o correlación no implica causalidad, como diría Aristóteles, que no lo dice, pero lo que él dice es, si pasa esto, luego esto, ¿no? Entonces él menciona una frase latín que es muy, en fin, no la menciono para no ser un trabalenguas, hoc ergo procret hoc, es lo que él dice. Básicamente es, si pasa esto, después esto. Y es un error de razonamiento que cometemos y generalmente en lógica se le dice como correlación no implica causalidad. ¿Qué significa correlación no implica causalidad? Por ejemplo, si ahora está lloviendo y yo digo, bueno, vamos a rezarle al dios de Marx, como decía David hace un rato, voy a orar, voy a poner un altar para que el dios de Marx cese la lluvia. Perfecto. En media hora cesó la lluvia, entonces yo atribuyo que gracias a mi oración y el dios grande, que es el dios de Marx, la lluvia paró. Entonces, ahí hay una correlación que hacemos, ¿no? Entre un evento que sucedió temporalmente en un momento e inmediatamente después sucedió otro evento. Y atribuimos que ese evento B es producido por el evento A, cuando no hay una correlación genuina, no hay una causalidad. Hay una correlación, pero no hay una causalidad establecida. Es lo mismo que si yo me duele la panza y me como una hamburguesa y mañana ya amanezco bien, entonces la hamburguesa me curó. Voy a recetarle hamburguesas a todo el mundo. Bueno, eso es causado por un sesgo que es este sesgo de autoservicio, ¿ok? Y tiene que Es ver con una interesante. creencia también, ¿no? Con una creencia. Tiene que ver con las creencias. Lo que pasa es que hay una cuestión, y esto nuestro Lolo puede hablar también, que tiene que ver con, y lo hablamos con Samu también el otro día, las creencias, cuando tenemos una creencia que nos identifica como individuo, que son bases o cimientos de quién somos. Por ejemplo, es muy común ver en los perfiles de Facebook, si ustedes ven, por ejemplo, dice, ¿no? Mati, y abajo dice Bostero, y abajo dice libertario. No me van a matar, pero bueno. Si yo le digo a Mati que Boca es un mal equipo y que Boca perdió porque son malos jugadores, Mati no va a tener una charla amigable conmigo. Seguramente se va a enojar y me va a putear. Y eso es porque el cerebro, bueno, nosotros interpretamos cuando nuestras creencias básicas son juzgadas o son contrariadas,
lo interpretamos como un acto como un ataque, como que peligran, o sea, nuestra propia identidad peligra, o sea, si yo no soy de Boca, entonces ¿quién soy, no? Y generalmente reaccionamos defendiendo esa idea. El terraplanista, cuando atacan la idea de que la Tierra no es plana, él va a recurrir a cualquier justificación para seguir manteniendo la idea inicial. Si es necesario decir que las leyes de la refracción no funcionan y que todo es mentira porque nos engañaron para hacernos creer que la Tierra es plana, la justificación termina siendo más descabellada que la propia tesis inicial. Bueno, así funciona. Así funcionamos. Por eso que es tan difícil, ¿no? Y Samu va a traer un poquito también qué metodologías podemos tener para lidiar, ¿no? Está bien, conocemos de sesgo, conocemos de falacias, ok, está bien. Nuestro querido psicólogo Rahman, si no me equivoco, que estuve leyendo, él estuvo estudiando durante muchos años en su vida el tema de los sesgos. Y él decía, miren, yo conozco de sesgo, conozco todo lo que pasa, los mecanismos, pero sigo cayendo en ellos, ¿no? Entonces, es bueno conocerlo, es bueno conocer todo esto porque nos permite tener ciertas herramientas para identificar y todo. Pero no es que vos vas caminando por la calle y escuchás algo, a alguien hablar o ves en la tele y, viste, como Neo de Matrix, que él veía todo código verde, ¿no? Falacia ad hominem, falacia ad traditionem, ad baculum, ad ignorancia, entonces ya, y con eso dominas el mundo. No, es un punto de referencia, ¿no? Pero en la práctica, claro, hay que buscar metodologías que nos permitan, eh, conociendo qué son los sesgos y las falacias y las limitaciones que nuestros propios sesgos no tenemos, tal vez qué medidas podemos tomar o cómo podemos abordar una integración, aceptando que tenemos sesgos y cómo manejarnos, ¿no? Ante ciertas situaciones de complejidad social que de repente requieren no tener respuestas rápidas, sino una respuesta más pensante o más analítica, digamos. Bien, voy terminando. Kahneman, ¿ok? Kahneman es nuestro psicólogo, es psicólogo cognitivo, evolutivo. Les aconsejo Stephen Pinker también. Habla un poquito desde la perspectiva también de la pérdida de la racionalidad o esta cuestión de perder el pensamiento crítico y promoverlo, ¿no? Pero bueno, sigo para terminar. Habíamos visto ejemplos del argumento que presenta Aristóteles. El tema es muy Hola, interesante. Dale, Flor. hola a todos. Vine acá que me invitó Samu ya hace varios domingos, pero bueno, la verdad no he podido antes, pero hoy sí, aunque un poco tarde, pido disculpas. Pero bueno, esta particularmente me parecía muy interesante porque yo venía investigando un poco acerca de los sesgos. Y bueno, como llegué tarde, no sé si queda grabado, quería preguntar. Y lo otro, si podían por ahí por el chat pasar esos por escrito a esos referentes o autores de cognitivos, tanto psicólogos, cognitivos conductuales como filósofos, para buscarlos, como Kahneman o no sé cuáles otros más nombraron. Y Pinker, sí, Flor, lo vamos a dejar este video va a estar colgado en YouTube, va en la descripción, va a estar todo lo que necesitas. Ah, buenísimo. Totalmente, Flor, sí. Kahneman, Dunning y Kruger, que precisamente hay un sesgo en honor a Dunning y Kruger, la famosa meseta de la estupidez, que le dicen, no voy a extenderme porque es interesantísimo. Si quieren consultar sobre el tema de la lógica, pueden consultar el tratado que es muy utilizado, que es el de Copy y Cohen. De ahí se puede sacar todo el tema de las falacias. Si quieren ver sobre las 13 falacias de Aristóteles, consulten el libro de Refutaciones sofísticas. Y si quieren ver un poquito más sobre el tema de los sesgos, consulten a Kahneman. Precisamente Pensar rápido, pensar despacio es uno de sus libros en los cuales me basé. Pinker por el tema del lado del pensamiento crítico, y Dunning y Kruger sesgos a nivel general. Se hagan un poquito de divulgación. El mundo y sus demonios me gusta mucho, es un libro que atesoro mucho. Bueno, todo esto genera ciertas situaciones funestas que podemos apreciar en la historia. Por ejemplo, algunas falacias que podríamos ver en la historia. Los juicios de las brujas de Salem en el siglo XVII. La historia es una histeria colectiva, se apoderó de Massachusetts,
si alguien se enfermaba y no sabían por qué, la conclusión automática era la brujería. Bueno, el trasfondo principal de esta situación es la falacia de ignorancia. Es decir, partir de ignorar algo a sostener algo, ¿no? Es una contradicción lógica tremenda, pero es muy utilizada esa falacia, sobre todo en lo religioso. Como los médicos no pudieron saber por qué tuvo una remisión espontánea, no se murió de cáncer, que estaba desahuciado 6 meses, no saben por qué, es un milagro. Es decir, parten de la ignorancia, de lo que un científico, un médico no sabe, para afirmar que es un milagro. Hay una contradicción tremenda, pero bueno, eso es la falacia de la ignorancia. Y el otro ejemplo, otro ejemplo, la Inquisición española y europea. Como no puedes probar concluyentemente que no tenés un pacto con el diablo o que no practicas judaísmo en secreto, asumimos que sos culpable, ¿no? La consecuencia, la tortura, confiscación de bienes, ejecución y todo eso. La falacia ad ignorancia, ¿sí? La falacia ad populum, el apelo a la autoridad. Lo que dice alguien, una figura de importancia, una figura de autoridad, es palabra santa. El nazismo, en Alemania de los 30, Goebbels hizo una campaña, una propaganda tremenda, diciendo que toda la Alemania apoyaba al Führer y todo eso. Entonces, era tal decir que, bueno, pero todo el mundo lo apoya, ¿no? O sea, todo el mundo dice que es bueno. Entonces, si todo el mundo dice que es bueno, por lo tanto es bueno. Eso es un error también, es una falacia, ¿no? Que todo el mundo diga que algo es o no es, no implica que sea o que no sea. Si Einstein decía, se aparece ahora Marx y dice, bueno chicos, sabían que si se ponen ketchup en el cabello les crece el pelo, miren que yo soy Marx, háganme caso. Sí, señor Marx, sí, oh, es increíble, me crece el pelo, me eché ketchup. Eso es una falacia de autoridad. Y el alegato especial, lo que pasó, el famoso caso en la década de los 90, finales, con la secta, esta secta de Applegate. Lo habrán visto un montón de documentales. Heaven's Gate, eran contactados con una nave espacial que venía detrás del cometa Hale-Bopp en el 98 y se suicidaron. Se suicidaron porque la nave estaba escondida detrás de... Y, digamos, la forma de trascender era quitándose la vida para aparecer en la nave que estaba detrás del meteorito. Eso es el alegato especial, se conoce. Es una falacia del alegato especial. Cuando las predicciones del fin del mundo, los líderes sectarios no se cumplían, inventaban excepciones a la regla. El fin del mundo no pasó porque no rezamos lo suficiente o porque pospusieron que venga el fin del mundo porque fueron infieles. O tiene que haber una regla, es decir, bueno, vos no sos cristiano porque vos no sentís a Cristo en tu corazón como yo, ¿no? Es decir, es muy débil esa manera de justificar. Si vos sos creyente y querés justificar una creencia religiosa, decir que yo lo siento, pero vos no lo sentís, por lo tanto yo tengo razón. Nunca vamos a ver a un biólogo que esté diciendo, yo creo firmemente que yo siento en mi corazón que acá hay 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno, esta molécula de agua es verdadera. No necesito eso. Entonces sería el alegato especial. Y termino con lo que sería algún ejemplo dentro de en Argentina, ¿no? ¿Ok? Buenísimo, sí, A sí, ver. sí. Ejemplos hay miles en Argentina y en el mundo, ¿no? Pero estamos en el contexto argentino, hay miles de... Todas las que mencionaste están polulando en la política y en el cotidiano. Si, digamos, por ahí uno conoce un poquito lo que son los sesgos y las falacias o te gusta esa temática, y seguramente, a ver, ves algo en la tele o un político hablando y decís, mira, interesante, bueno, al menos, digamos, es como una herramienta, digo, tampoco es que por saber eso vas a salvar al mundo, pero conociendo ese contexto, partiendo de esa base, nos permite entrar al contexto más amplio que tiene que ver con cómo podemos mejorar, qué podemos implementar. Primero hay que conocer el problema o la situación para buscar soluciones. Yo no puedo decir, bueno, ¿cómo busco la solución de un problema que no conozco? O sea, primero, por lo menos, al menos conocer, es un punto de partida. Bueno, sesgo cognitivo en la Argentina.
en la dictadura, esto es interesante, en la dictadura, triste, vieron que a veces dicen, no, porque no es posible, yo en la dictadura a mí no me pasó nada, no sé, ustedes qué vieron, ¿no? Yo vivía tranquilo, iba a laburar, nunca me asaltaron, con los militares estábamos mejor que ahora, no sé qué. Eso es un sesgo cognitivo que se conoce como el sesgo de supervivencia. Eh, este sesgo es interesante porque lo descubre, digamos, en la Segunda Guerra Mundial llegaban los aviones, sobrevivían los aviones de los ataques aéreos y intentaron ver cuál podría ser la solución para reforzar las partes más vulnerables. Entonces, llegaban los aviones y empezaron a reforzar las partes que tenían las balas y todo eso, ¿no? Y con eso supuestamente se iba a solucionar todo, pero el sesgo está acá. Vos no tenés que fijarte en los aviones que llegaron, los que sobrevivieron. Es decir, yo sobreviví a la dictadura, ok, por lo tanto en la dictadura no pasó nada. No, yo tengo que fijarme en los aviones que cayeron. Ahí tengo que poner los refuerzos, en los aviones que fueron caídos, porque si fueron los que sobrevivieron, significa que son fuertes, por eso pueden sobrevivir. ¿Se entiende? Entonces, eso es un sesgo de supervivencia. Y en este caso es muy utilizado cuando la gente habla de algunas personas que son simpatizantes de la dictadura cívico-militar, ¿no? El terrorismo de Estado, todo esto, utilizan esas justificaciones. Y termino con uno más y no nos molestamos más. Hay muchos, chicos, hay muchos, porque tengo efecto Dunning-Kruger, apofenia, pareidolia, eh, el sesgo endogrupal, por ejemplo, el famoso nosotros o ellos, favorecer irracionalmente a un grupo, ejemplo, militares o sectores conservadores, y deshumanizar al otro. Entonces, fíjense que este sesgo endogrupal lo que hace es generar la polarización, nosotros o ellos, ¿no? Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y si ellos son los malos, son monstruos. Y si son monstruos, los deshumanizo. Es más fácil atacar a un monstruo que atacar a un humano que se equivocó. ¿Ok? A un humano que cree que tiene la razón y está equivocado, pobre, ¿no? No, él es monstruo y quiere hacer las cosas mal y son mis enemigos. Entonces, esa es una forma de deshumanizar. Eso es lo que pasaba, digamos, precisamente en esa época. Y la pareidolia social, y con eso ya termino de verdad, pareidolia es un sesgo donde vemos cosas que no, caras o rostros en las nubes. Les pasó a veces estar en el baño y ven el jabón o ven en el azulejo una cara de un león, un zorro, o en las nubes ves un... Bueno, eso es un sesgo cognitivo. Es decir, el cerebro, estamos, digamos, buscando constantemente patrones para identificar. El cerebro humano es muy bueno en eso, somos muy buenos encontrando patrones. Y a veces nos equivocamos, es decir, terminas viendo caras o cuestiones donde no existen, ¿no? Y eso lo podríamos aplicar a una suerte de apofenia, de pareidolia social, ¿sí? Sería el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el fantasma del comunismo o el populismo, ¿no? Es un mecanismo de paranoia política impulsado por la derecha. Cada vez que un gobernante, un gobierno democrático popular propone una mínima regulación a las corporaciones financieras, una retención al agro, recuperar soberanía energética, los sectores conservadores experimentan una pareidolia ideológica, no ven una medida económica mixta, ven la cara de Stalin, ¿no? Los comunistas, los zurdos, por eso pasa eso. Por eso dicen los zurdos. Vos no podés decir nada porque cualquier cosa que digas son los zurdos. Y del otro lado pasa lo mismo, los fachos o los nazis, ¿no? Bueno, no necesariamente. Obviamente que un gobierno nacional y popular no es comunista. Después, si queremos hablar del espectro político, de izquierdas y derechas, y de anarquía y de totalitarismo, es otro debate. Pero los sesgos aplicados a la sociedad, realmente en lo complejo que son las interacciones sociales, a veces terminan siendo un escollo que genera muchos problemas, ¿no? Ojalá termino con esto ya de verdad, como decía Popper, ojalá fuese tan fácil
como sentarte en la mesa, poner las ideas de contrincantes. Bueno, Mati piensa que el sol es rojo, Samu que es amarillo, David que es verde, Eve que es fosforescente, Flor, viste, entonces nos sentamos todos y estamos 5 horas debatiendo, discutiendo, y ahí todos llegamos a alguna conclusión. No fue así tan fácil. Bueno, es así. Muchas veces la gente cambia de parecer, no por la evidencia o no porque vos le presentes algo concreto, sino porque, como son los religiosos, se convirtió, o le hizo un clic en la cabeza, o ya no piensa más. Entonces, termino con eso. Es como una introducción para entender No, un poquito lo que son los sesgos y la sí. relación que hay con las falacias lógicas, y para abordar tal vez otras cosas Eh, más que tienen que ver a nivel Excelente, estructural. excelente, excelente, Ale. Qué trabajo que te hiciste. Muy completo, muy interesante. La verdad que me gustó mucho. Esa palabra pareidolia, ¿no? ¿Es pareidolia? Sí, Pareidolia, ojo que hay dos, pareidolia y apofenia, son parecidos pero no son lo mismo. sí, listo, Apofenia listo. es encontrar patrones donde no existen, que es muy común también, sobre todo en los conspiranoicos. Sí, Ven dos cosas que no tienen ninguna relación entre sí, pero ellos tienen una creencia de fondo, de trasfondo, una creencia base. Entonces, esas cosas que no tienen sentido para nadie, para ellos tienen sentido, las correlacionan, hacen una conjetura descabellada, pero esto no puede ser coincidencia. Miren, si esto que pasó acá en la China, pero después pasó en Rusia, miren, no, esto no puede ser. Y miren el tsunami, obviamente que tiene que ser una señal divina, ¿viste? O sea, ven señales donde no las hay. Eso es la pareidolia, es un sesgo cognitivo, somos expertos en buscar patrones, es mejor, a ver, a esto voy, es mejor equivocarse, excedernos en encontrar patrones ilusorios a no encontrar ningún patrón. Es mejor claro. que nos ataque, no nos ataque un tigre, que yo salga corriendo por cualquier ruido que escuché, a que yo me ponga a analizar, no sé qué, y ya me comieron, ¿no? ¿Se entiende? Esos atajos mentales que son los sesgos cognitivos, Sí, ¿sí? sí, total. Ok, Em, bueno, no, excelente, excelente. Ale, gracias, 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 gracias. Samu, ¿encontraste algo que no hayas visto? ¿Algún estímulo visual Mirá, que no hayas? me pareció buenísimo la cobertura del Gran Ale. Sí, sin duda, el entender este fenómeno es importantísimo y nos prepara para saber que muchas veces nos equivocamos, no por voluntad, sino porque, bueno, en algún sentido, cognitivamente, como dicen, por ejemplo, Kahneman y Tversky, ¿no? Que ahí lo nombraba Kahneman, el Ale, hay atajos mentales, hay una heurística, ¿no? Y también hay unos aspectos psicológicos y culturales que hacen a estos equívocos que tenemos todos y todas, todos los tenemos, y que se pueden mitigar, quizá, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no voy a cubrir yo, digamos, porque estaría fuera de mi campo, pero sí puedo decir que hay una pata importante que tiene que ver con esto, ¿no? Lo psicológico. Es decir, cuando decíamos recién, cuando Lale decía, está bien, esto se comprende, pero incluso siendo que la persona comprenda, a veces no es suficiente. ¿Cómo puede ser? Bueno, Kahneman y Tversky tienen un trabajo muy importante que muestra que, por ejemplo, fumadores de toda la vida no van a cambiar digamos, necesariamente, no van a dejar de fumar por razones, ¿no? Entonces, parece que hay otras cosas que están ahí implicadas. Por el lado del sujeto, por ejemplo, tenemos a Festinger, que es un psicólogo, y Festinger trae la disonancia cognitiva, que ahí estoy metiéndome un poquito en el terreno de Lolo, pero simplemente voy a decir que hay una supervivencia psíquica del sujeto cuando se siente atacado. Es decir, hay que decir que no basta con entender, esto es lo que yo quería traer, no basta con entender. Pero además, esto de la supervivencia psíquica que nos agarra muchas veces cuando nos sentimos invalidados, humillados, amenazados, que se nos caen nuestras creencias, es algo totalmente natural, no es una enfermedad. Nos pasa a todos y todas y es completamente natural, sino que ahí una de las propuestas que yo traigo es tratar de bajar la temperatura.
bajar la temperatura sería que las personas entren en confianza, que se puedan debatir ideas y no personas, como dice Lale, que se puedan las personas desimplicar en algún punto de las creencias que tienen para poder revisarlas, ¿no? Porque si ustedes lo van a notar, si están enojados o enojadas, o indignados, indignadas, lo más probable es que esa temperatura subió y que va a haber una especie de estructura que se va a agarrar muchísimo más a nuestra identidad y va a ser a veces, pero casi imposible que podamos abrirnos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso por el lado subjetivo, digamos, de lo que trae Festinger, que es la disonancia cognitiva, que les invito a mirarla también, porque eso sí puede complementar bastante. Y por el lado de la cultura, digamos, ya tiene que ver con la información a priori que tenemos nosotros. Es decir, siendo que hay una ilusión de neutralidad en el sujeto, es decir, el sujeto no es neutro, jamás, porque siempre está pegado a un contexto sociocultural, ¿no? Es decir, no existe un sujeto fuera del mundo, nunca existió, y ese sujeto está en una cultura, por supuesto, los padres, no sé, la iglesia, lo que sea, le fueron metiendo muchas cosas en la cabeza, podríamos decir, y entonces piensa de un determinado modo, y esos sesgos culturales a veces hacen que nuestras valoraciones sean muy diferentes, a veces casi que inconmensurables. Esto aparece, por ejemplo, cuando Stephen Toulmin, que es uno que hemos estudiado con el Ale, ahí también en UNS, Stephen Toulmin trata de alejarse un poquitito hacia la lógica informal porque se da cuenta de unas cosas que son como el centro de los, si se quiere, sesgos cognitivos, que son las garantías. Es decir, ¿qué es lo que hace que alguien acredite lo que yo voy a decir o lo tome por falso? Bueno, gran parte de eso son las garantías que implican una valoración subjetiva, que está imbricada en un contexto. Entonces ahí Toulmin empieza a ver que no es lo mismo hablar en un entorno religioso, que hablar en un entorno político, que hablar en una persona debatiendo sobre un partido de fútbol, que hablar en la vida cotidiana, o sea, son cosas diferentes que van a tener criterios de valoración subjetiva distintos y van a tener diferentes garantías para considerar que algo sea válido o no. Entonces, ahí podemos juzgar que alguien no está siendo racional y en realidad tiene una racionalidad muy otra, ¿no? Por ejemplo, el fumador puede pensar para sí mismo, lo voy a llevar al extremo, obviamente que el fumador habría que ver qué es lo que piensa, pero podría pensar, bueno, quiero disfrutar mi vida, no lo sé, o la vida es corta, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser una justificación, sino quizá una valoración distinta, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, me parece que de repente ya saber toda la teoría, como dice Lale, conocer la falacia, detectar la falacia, saber que tenemos atajos mentales, es importantísimo. Después también saber que tenemos sesgos culturales, por ejemplo machistas, por ejemplo clasistas, por ejemplo xenofóbicos, por ejemplo, etcétera, 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 digo, ¿no? Entonces, eso nos va a estar condicionando. Y también saber que hay una estructura subjetiva que se va a resistir, sobre todo cuando nos sintamos atacados, atacadas, ¿no? Entonces ahí la estrategia me parece que puede ser intentar relajarnos, intentar como conectar con la nueva información de otro modo, que no sea como que saber que nos vamos a poner a la defensiva, porque ahí lo más probable es que no nos podamos abrir demasiado a lo nuevo. Perfecto, Samu. O sea, se piensa con los pies, muchas veces, decía un gran filósofo argentino. Entonces, las decisiones que tomamos en gran parte no son racionalmente, universalmente válidas. También hay algo de las percepciones, de las pasiones, de la voluntad que juega en esa racionalidad, ¿no? O en esa forma de pensar. Y bueno, el gran Mati está ahí, listo, como siempre. Acá estoy listo, pero vi que Flor quería comentar algo antes de Dale, Sí. Flor. arrancar. Bueno, algo cortito igual. Yo creo que estamos en una época
donde el tema de los sesgos cognitivos está de alguna manera derivando en un aumento dado el uso de las IAs, ¿no? Y justamente las IAs que no están configuradas, las que tienen por default, tienen todo seteado como para dar validación, tanto validación emocional, bueno, son respuestas complacientes en general, ¿no? Y yo, bueno, les comparto, por eso me interesaba particularmente esta charla de hoy, que uno puede configurar si es que la usan, no lo sé, supongo que sí. Y yo lo que hice fue configurar mi IA como para que me detectara en mis conversaciones mis sesgos cognitivos, que no fuera complaciente, porque me molestaba muchísimo la complacencia constante que tenía. Y cambió bastante, ¿no? Nada, eso, un pequeño aporte que, bueno, no sé, si la usan, me No, parece que está buenísimo setearlo con... Y bueno, le voy a agregar ahora a estos autores que me pasaron, porque también se puede. Bien, ahí súper Flor traes un interesante. tema, claro, ahí traes un tema interesante sobre la IA y cómo se juegan también otro tipo de razonamientos, porque con la IA es mucho más difícil o a veces tan imperceptible la forma en que nos comunicamos, que no sabemos qué tipo de sesgo o qué tipo de cuestión gira en torno a, a esa Matrix que es una IA. No sé qué opinas, Mati. Una cosita, justamente no sabemos, pero si uno lo configura, está hecha para que te detecte todo, obviamente configurando bien, para que te detecte estos sesgos y ya no caiga, e incluso puede volverse súper cuestionadora. Buenísimo. Muy bien. No, ¿qué pienso yo? Bueno, primero que no uso IAs, pero me parece válida la utilización que da acá la compañera. Y Pero bueno, usa ahí Google. siendo, claro, Ah, no, pero yo uso Wikipedia. De hecho, bueno, son de una vieja escuela todavía. No me decís que se los claro, hacen carta para tengo, buscar. tengo el Encarta 96 Usa, acá. claro, usa el Encarta. Ahí está, mira. Para no caer, claro, para no caer Y para generar terror a las redes, un libro, miren. Está bien, está Em, bien. Igual eh, convengamos que libros, hay muchos libros también viajan sesgo de todo tipo, ¿no? Es decir, es una forma sí, de no, mostrar el mundo. totalmente. Totalmente, y eso es un poco lo que voy a buscar también clarificar. Totalmente, creo que la mejor manera de encarar la lectura es con la mente abierta para comprender y también para dar lugar a la crítica que uno pueda llegar a tener en el autor, cosas que no te cierran o que puedas o que puedan resultar también de diferentes contextos, ¿no? Estás leyendo siglo XVIII, claramente va a haber mucho ruido en el siglo XX, siglo XXI. O a veces no, a veces coincide demasiado la época de las cavernas, digamos, con algunas otras cosas. Generando una visión caricaturesca, ¿no? De la época de las cavernas. Pero bueno, la verdad lo que me interesaba a mí, dentro de lo que es los sesgos, que me pareció bastante centrado y de lo cual podía agarrar muchas cosas y aparte poder profundizar y complejizarlas, ¿no? Que es un poco el sesgo de atribución. Y un sesgo de atribución ocurre cuando los individuos evalúan o intentan encontrar explicaciones detrás de sus propias conductas y de las de los demás. ¿Sí? Las personas hacen atribuciones sobre las causas del comportamiento, pero estas atribuciones no necesariamente reflejan la realidad con precisión. ¿Sí? En lugar de operar como perceptores objetivos, los individuos son propensos a deslices perceptivos que generan entendimientos sesgados de un modo social. Parece uno de los sesgos que refleja muy bien muchas cuestiones que generan
que se generan en el día a día, ¿no? Y en muchos lugares. Hay, buscando en internet, YouTube, etcétera, hay un ejemplo que hacen con respecto a cómo funciona este sesgo de atribución, que hacen el ejemplo de, bueno, cuando uno va andando, puede andar en un vehículo, se genera un accidente y lo primero que uno hace es atribuirle al otro la mala fe, o sea, no, venía descontrolado, me quería hacer mal, es un loco, en cambio, si a mí fuese el que le pasa eso, que choco a alguien, o en auto, ¿no? Obviamente, para evitar una imagen muy fatalista del ejemplo, no, justo me distraje o venía preocupado porque me pasó algo, porque tengo a mi hijo en el hospital y un montón de justificaciones que puedan darse, pero lo que a mí me interesaba ver era esta situación en la que lo que sucede es básicamente atribuirle al otro individuo un montón de cuestiones que parten desde uno mismo y que no necesariamente, como bien dice, reflejan cosas de la realidad, ¿no? Y para eso, para reflejarlo, interiorizarlo y llevarlo también a un contexto histórico, yo ya tenía leído este libro, que es El Segundo Descubrimiento, la conquista de América narrada por sus coetáneos, de Beatriz Pastor, una catedrática muy interesante, que te lo recomiendo, David, te lo recomiendo, es muy bueno las lecturas que hacen, y hace un recorrido sobre desde el de 1942 en adelante y todas las diferentes perspectivas que había de los que venían a las Américas, ¿no? Que en vez de hacer una lectura objetiva al menos, o intentarlo, porque ni siquiera hubo un intento, era decir, bueno, ¿qué me parece a mí que hay que hacer acá o qué es esto? ¿No? Bueno, voy a leer unos ejemplos para graficar un poco esto y van a dar mayor lucidez a esto. Y el primero dice, pero ya dentro de esta misma entrada al diario de Colón comienza un proceso de interpretación subjetiva y distorsión de la naturaleza de habitantes de las Antillas. La caracterización del hombre americano que presenta Colón en su discurso oscila siempre entre dos polos. El primero es la necesidad que tenía el almirante de identificar a América y sus habitantes con tierras de Asia Oriental, descrita por Marco Polo en su libro de viajes. Esa es la cuestión más inofensiva, es decir, bueno, voy a tratar de justificar que no me equivoqué y era por acá. Y el segundo es la evaluación de una utilidad y función dentro del contexto de sus proyectos de exploración comercial en las nuevas tierras y de organización del negocio de tráfico de esclavos. Ya se complejizó un poquito. ¿Sí? La construcción del sujeto americano dentro del discurso narrativo de Cristóbal Colón no se apoya sobre un proceso de revelación y conocimiento de su diferencia, sino de reducción y alienación de su humanidad. ¿Sí? Ahí ya se pone un poquito más denso el sesgo. Cada uno de los rasgos personales o culturales que caracterizaban a los indígenas serían utilizados por el almirante para demostrar la equivalencia entre indígenas y siervo, indígenas y bestia, indígenas y cosa. El resultado final del proceso de construcción del sujeto americano en el discurso narrativo de Colón es el establecimiento ficticio de la equivalencia entre identidad y función. Vemos acá como el sesgo se poner un poquito más denso y más actual, quizás, si tenemos en cuenta la modernización laboral. Función que nos rimos para nosotros. Función que aparece determinada por unas necesidades y criterios totalmente ajenos a la realidad humana, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que ha pasado a definir. En este contexto, el indígena pierde identidad cultural y naturaleza humana para reducirse a aquello que en el contexto ideológico y económico del proyecto de descubrimiento y explotación de América se define como útil, la mercancía. ¿Sí? Entonces, en esta idea de sesgo de atribución, donde el otro pasa a ser lo que yo intuyo, paso a evaluar una situación totalmente fuera de buscar responder sobre lo que realmente se me manifiesta, ya se pone un poco más denso, más peligroso, más complejo.
Esto es interesante también verlo porque los sesgos, como bien decía, y es importante reconocerlo, y eso hay que remarcarlo, todos tenemos sesgos, todos tenemos sesgos. Y reconocerlos es decir, bueno, tengo mis límites, que pueden ser, obviamente, como bien decía, ¿no? El riesgo es un pensamiento intuitivo, ¿no? Es una manera de tomar atajos. Esto que bien expresaba Ale de si no activo ante el ruido que escucho en la selva, digamos, el león me come, no tengo tiempo para pensar si quizás es de manera lógica, racional, etcétera, etcétera. No, si hay un ruido que desconozco, de algo que siento un peligro, huyo. O sea, no importa si era un conejo. No me importa, o sea, esa realidad, che, era un conejo, no me va a comer. No, huyo, porque mi vida corre peligro, ¿no? Si no atiendo a esa intuición. Ahora bien, a una cuestión final acá, y esta toma de posición de Colón prefigura un proceso de despojo cultural más amplio, que sería característico de toda la visión oficial del proceso de la conquista de América, y cuya consecuencia directa fue la generalización y perpetuación de un estereotipo de habitante del Nuevo Mundo que lo definía como categoría intermedia entre bestia y objeto. Entonces vemos como un sesgo que puede encontrarse dentro de... Podemos entender el sesgo en este punto como esta situación en la que no se busca reflejar la realidad. Y donde ya pasó, no es solamente una situación, va más allá del atajo, ¿sí? Y empieza a buscar una justificación de lo que están viendo, o de lo que necesitan de lo que están viendo. Voy a dar otro ejemplo más. No sé si quieren decir algo, comentar algo. Samu levantó la mano. Una cosita, pero sí, va en la misma línea, cortito de lo que aparece en el libro de Mati, uno de estos sesgos culturales que vienen por el lado del racismo, bien claro. Entonces aparece una autora, que no me acuerdo ahora, en el libro de Mati, que dice, claro, había que justificar, porque claro, si encima estos sesgos están a favor mío, entonces, y son culturales, va a haber un montón de gente que me refuerce esos sesgos que están a favor mío, porque hay un diferencial de prestigio en base a, en este caso, la raza, ¿no? Entonces, yo voy a tender a querer... Ahí claro, justo lo tengo ahí, el que está diciendo, mirá, estamos conectados. ¿Querés decirlo vos, Proder, por favor? Sí, total. Y la autora de la cual habla Samu, que retomo, que es Angela Davis, una autora afroamericana súper interesante para leer, del libro Mujeres, Raza y Clase, ¿sí? El cual recomiendo muchísimo. Y dice así: los poderes mitificantes, ¿sí? Podríamos decir poder de los sesgos, ¿sí? Hay mucho de sesgo a veces en los mitos. Los poderes mitificantes del racismo a menudo emanan de su lógica irracional e inextricable. Según la idea dominante, las personas negras eran supuestamente incapaces de realizar progresos intelectuales. Al fin y al cabo, habían sido bienes muebles inferiores por naturaleza a los arquetipos blancos de humanidad. Se conecta directamente con lo que acabamos de leer y el traspaso histórico. Hubiésemos deseado dejarlo atrás, pero estamos en el siglo XXI y todavía el descubrimiento parece, todavía no terminan de descubrir qué encontraron en América, porque seguimos nos siguen entendiendo como esclavos y sujetos de explotación, con suerte de que nos tomen como sujetos y no cosas, ¿no? Y hay algo ahí interesante, Mati, no sé si vas a terminar o sí, y con esto redondea, pero si realmente fueran inferiores, no habrían manifestado ni el deseo ni la capacidad de aprender. Luego no hubiesen sido necesaria ninguna prohibición de la educación. En realidad, las personas negras siempre han exhibido claramente una impaciencia feroz en lo que se refiere a recibir educación, ¿no? Esta negación de esa realidad para sostener un sesgo, ¿no? No doy cuenta de que hay
una necesidad de aprendizaje. Necesito negar todo eso, bueno, ahí ya me voy un poco a mi filosofía, pero cómo el sesgo, en ese sesgo hay una raíz de esto, ¿no? Que como decimos, todos tenemos sesgo, ¿sí? El tema es cuando empezamos a generar del sesgo una especie de sistema de negación, ¿sí? Directamente de la realidad. Ya no me importa la realidad directamente. Y lo establezco en esos términos. Otro puntito más de la gran Simone de Beauvoir. Es un poco extensito, pero y un lenguaje un poco así medio poético, pero creo que se va a entender, ¿no? Con respecto de la relación de sesgo del hombre, ¿no? Este hombre arquetípico puesto en el centro de la humanidad para designar los elementos que lo rodean. En esto cae la mujer, ¿no? Convertida para el hombre en una semejante, aparece entonces tan temible como cuando era frente a él la naturaleza extraña. La hembra nutricia, abnegada, paciente, se torna bestia, ávida y devoradora. La mala mujer también hunde sus raíces en la tierra, en la vida, pero la tierra es una fosa y la vida un combate inmisericordia. Al mito de la abeja diligente, de la gallina madre, lo sustituye el insecto devorador, la mantis religiosa, la araña. La hembra ya no es la que amamanta a los pequeños, sino la que devora al macho. El óvulo ya no es un granero de abundancia, sino la trampa de materia inerte en la que el espermatozoide castrado se ahoga. La matriz, ese antro cálido, apacible y seguro, se torna pulpa humosa, planta carnívora, un abismo de tinieblas convulsas. La habita una serpiente que engulle insaciablemente las fuerzas masculinas. Una misma dialéctica hace del objeto erótico una maga negra, de la sirviente una traidora, de la cenicienta un ogro, y cambia a toda mujer en enemigo. He ahí el rescate que paga el hombre por haberse plantado con mala fe como el único esencial, ¿no? Ahí vas a ir desde los sesgos religiosos, del antropocentrismo, ¿sí? Y un montón de cuestiones. He llevado el sesgo de atribución a la máxima expresión y exagerado un poquito más, quizás el sentido más específico con el cual se lo plantean, pero creo que acá es importante eso, ¿no? Esta idea de que los objetos no terminan siendo percibidos simplemente para reflejar la realidad, sino para operar en función del sujeto que observa y que tiene en este caso la fuerza para imponerse, ¿no? Y genera todo este tipo de desastres. Estamos hablando de diferentes situaciones, ¿no? La mujer, el pueblo africano, los pueblos originarios, ¿no? Hay toda una situación ahí donde los sesgos parece que se complotan, digamos, para generar una estructura maciza que los reduce directamente y los niega, obviamente. Pero bueno, ahí más o menos mi exposición. Excelente, Mati. Muy, muy, muy bueno, muy filosófico. Y bueno, para una reflexión final, que me pusiste a pensar también mucho sobre el tema, como actores, digamos, importantes en la educación, ¿no? Muchos de acá somos profesores o estamos estudiando o de alguna manera estamos haciendo este tipo de divulgación, y cómo en las escuelas los sesgos aparecen perpetuados de una manera en donde pareciera que nadie se da cuenta. Y si nosotros nos ponemos más a clavar un poco más las estacas de este tema, pareciera que nos toca rehacer la historia nuevamente cuando, por ejemplo, vemos que en nuestras escuelas enseñan la historia como antigua, Edad Media y modernidad, ¿no?
Es decir, cómo estos sesgos que vos mencionabas, Mati, de convertir a un ser humano en una cosa o un objeto para determinado fin, como fue la explotación, y a su vez digamos, la expansión del capitalismo, que fue el descubrimiento de América, y cómo arbitrariamente se tomó la historia de cierta manera también, ¿no? Se toma como antigua desde los griegos, pero se desconoce todas las civilizaciones anteriores a los griegos, ¿sí? Los griegos decían que su filosofía venía de los egipcios, pero los egipcios venían de los fenicios, y eso Claro, perdón, los griegos no se decían a ellos mismos antiguos, ellos eran modernos, digamos, entre comillas, en su época. Como nosotros seremos los antiguos de los tal futuros, cual, si seguimos al paso que vamos, creo que vamos a ser los últimos, pero tal cual. esas estructuras que se van dando al paso del tiempo, según los historiadores, y van sectorizando, bueno, hasta acá, es una cuestión bastante arbitraria también. Y sesgada, que se busca, ¿no? y sesgada totalmente, porque hay Sí. cosas que también se engloban ahí. Es como otra cosita más, otro detalle. La idea de la orientación del planeta que nosotros tenemos, con toda Norteamérica, Europa hacia arriba, ¿no? Y el resto hacia abajo. Si vos lo pones en el espacio, ¿cuál es el arriba y cuál es el abajo? No, es como que no tenés podría ser de otra manera. Pero pues obviamente tamaño hay dime, Mati, perdón. Sí, ¿qué es eso? Y un detallecito más que justo había hablado en algún momento, creo que Ale, respecto a las brujas, y bueno, las brujas eran mujeres que ejercían la medicina. Las brujas, entre comillas, ¿no? Que eran perseguidas. Producto de estos sesgos, ¿no? Religiosos, históricos, de época, o donde las mujeres no podían articular la medicina, eran, claro, en esta misma idea que plantea Simón de Beauvoir, donde son cosas que están ahí al servicio del hombre y de lo que él crea según su momento de la historia de lo que es. O son santas que nadie las toca, a prostitutas reventadas, a la peor basura, a madres inmaculadas nuevamente. No. Las personas son lo que son y no hay nadie que le pueda decir ni definir desde el exterior. Y ahí es donde es interesante, donde el sesgo se rompe, o donde hay que romper los sesgos, sobre todo. Porque uno puede pensar o puede tener una reacción rápida, ¿sí? Una intuición rápida sobre cierto tipo de personas, pero eso no se tiene que imponer. Hay que dejar que la persona misma se manifieste tal cual es y respetar esas condiciones. No imponer ni generar sesgos, ni menos, obviamente, racismo, sexismo. Sí, y una de las misiones que tenemos acá justamente es cómo romper con esos sesgos en lo educativo, ¿no? Como veníamos diciendo, cuando se declara al habitante de estas tierras como un no ser humano, es un sesgo que se perpetuó porque es decir, un sesgo, una idea, un atributo en un determinado momento histórico hizo que nosotros ahora, en esta época contemporánea, seamos la periferia también. Es decir, hay sesgos perpetuados que tienen rigor o pretensionalidad de universalidad y rigor de verdad, que se cumplen, a pesar de que no sean ciertos, porque el imperio inca, el azteca y muchas regiones de esta gran América tenían grandes ciudades, filosofías, cosmovisiones del mundo que con un plumazo, como vos decís, fueron invisibilizadas, ¿sí? Y eso no lo enseña la escuela. Hay que retomarlo, hay que escudriñarlo y retomarlo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por participar. Flor, gracias por venir. Y al resto, bueno,
Un abrazo y un feliz inicio de semana.